Manuel Gea González, así como médico coordinador de salud ocupacional en la Gerencia General de Biológicos y Reactivos. Es profesora de la Universidad Anáhuac, participa en la asesoría de la Dirección de Tesis de Maestría del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente, la doctora es la presidenta de la Asociación Mexicana del Estudio de las Infecciones Nosocomiales, AC, así como gerente del Corporativo de Epidemiología y Control de Infecciones del Centro Médico ABC. Sin más preámbulos, doctora Roxana Trejo González, tiene usted el uso de la palabra. Una disculpa, tuve que salir y está un poco retirado, pero ya estoy aquí. Bueno, muchísimas gracias al Senado, al senador Fernando Mayans, de verdad. Personalmente es algo muy importante lo que puede pasar en este foro para el país, no como institución donde yo puedo laborar ni como asociación nada más, sino para nuestros pacientes. Yo he sido paciente en muchos hospitales y creo yo que este es un gran logro. Y bueno, creo que lo que queremos con esta presentación es que veamos datos duros de nuestro país, qué es lo que está sucediendo en nuestro país, porque esta iniciativa es en nuestro país. Hay mucha información en el mundo, no sé, en algunas presentaciones seguramente la verán, pero creo que lo más importante es saber en dónde estamos parados y qué áreas de oportunidad tenemos en la información y en los datos duros. Hace rato escuchaba, no me acuerdo si fue el director de Escolab que dijo, más datos duros, menos emoción, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esto. ¿Para qué sigue, por favor? Bueno, y la definición creo que es muy importante, ¿no? Hay un, ya todos lo escucharon, infecciones asociadas a la atención de la salud o los cuidados de la salud, y cómo las nosocomiales hospitalarias ahora se incrustan en esta nueva definición, muy enfocado no solamente a los hospitales, sino en cualquier lugar donde alguien se atiende, sea un lugar donde acuda a aplicarse una vacuna, sea con el odontólogo, sea hemodiálisis ambulatoria, en un asilo, en la cárcel. Entonces, este enfoque, esta definición ahora de IAS es una definición donde ya no estamos así, sino ahora hacemos así. Y si aquí hay cosas que no suceden, pues ya se imaginan así, ¿no? Seguramente esto sucede menos en prevención y control de infecciones. Este es el cambio que ha ocurrido como tal. Creo yo que la parte que en el país ha pasado y en el mundo de la cultura de seguridad y calidad y colocarlo como un evento adverso le ha dado otro enfoque importante. Le ha dado un enfoque de salud pública. Yo soy salubrista, epidemióloga, pero salubrista, y creo yo que, como decía el senador y mucha gente lo hemos dicho, este es un problema de salud pública. No solamente la obesidad, ni la hipertensión, ni los accidentes, sino las infecciones relacionadas o asociadas a la atención de la salud. Y esta carga de las infecciones es mucho más superior dependiendo el país, ¿no? No es lo mismo estar en Estados Unidos de Norteamérica a estar en Inglaterra o a estar en Latinoamérica, y en misma Latinoamérica es diferente Chile, Argentina, Brasil que México. Estamos muy pegados a un país de primer mundo, que bueno, ahora es más un país si económicamente es alto, ¿no? Sus ingresos son altos, así se categoriza ahora, o son medios o son bajos. Y aún que estamos muy pegados a ellos, de repente la información para controlar las infecciones nos llega como de coletazo, ¿no? Cada vez menos, pero así ha sido la evolución de nuestro país. Y alguien comentaba algo de Semmelweis, ¿no? Que estaría muy feliz a lo mejor aquí, después de 200 años. O sea, el año que entra son 200 años. Híjole, sí está complicado. Necesitamos cambios más rápidos. Ahorita hay pacientes hospitalizados. Necesitamos que el cambio sea más rápido, porque estos efectos colaterales, ¿no?, de la atención en la salud deben tener un impacto mayor en el cambio. Y creo que esta legislación puede hacerlo en el punto de tener los insumos necesarios para que Chile de las Flores, que sí existe, de verdad sí existe, y yo se los digo porque yo pensaba que no existía,
pero sí existe en el país, pueda tener insumos en esa clínica. Que después suceda que hay higiene de manos, ese es otro asunto. Pero lo primero es tener lo necesario para que ocurra. Y bueno, la que sigue, por favor. ¿Qué impacto tienen las infecciones asociadas a la atención de salud? Una es la prolongación de la estancia hospitalaria. Yo llego para atenderme algo, para operarme, y puedo tener un efecto secundario, un evento adverso por esto, y me puedo infectar. Y entonces un paciente que llega 2 días, ahora en vez de 2 días tiene 3, 4, 5, o se puede ir muchísimo más dependiendo cuál sea la infección, en dónde fue. Y mayor resistencia de microorganismos a los antimicrobianos, y esto es normal porque cuando un paciente está dentro de una institución y no tenemos un programa de control o uso de antibióticos, uso racional de antibióticos, esto impacta en mayor medida. Costos adicionales para los temas de salud. Ya lo comentaron aquí, hay áreas donde el sistema de salud lo absorbe, ¿no?, este costo de infección, y hay lugares donde lo absorbe el paciente, depende de la institución. Así es, así ocurre en nuestro país, aunque la mayor carga se va hacia el sistema de salud. Está como nivelado. Elevado costo para los pacientes y su familia. No nada más es el gasto en dinero, dólares, libras, como ustedes gusten. Es la parte emocional. ¿Qué sucede después de que alguien se infecta? Y aquí le ha dado vuelta el mundo, en muchas diapositivas van a ver esta fotografía, el impacto emocional de perder una pierna por infectarse, a lo mejor por una artroplastía de rodilla, ¿no? Quedarse sin una pierna por una cirugía. Entonces, esta parte emocional, y aparte no solo el gasto de la infección, sino posterior, a lo mejor ya no puede trabajar, a lo mejor es más difícil que tenga ingresos. Esto es un costo que hay que medir y nuestro país necesita medirlo. Muertes innecesarias. Pues bueno, las muertes no sé si sean necesarias o innecesarias, ¿no? Ni en las pandemias son necesarias, pero son muertes que no deberían de suceder porque llegan para aplicarse una vacuna, y que suceda una consecuencia y entra dentro de infecciones, no debería de suceder. La que sigue, por favor. Esta es una estadística, nada más puse una sola gráfica en donde National Healthcare en Estados Unidos, cómo coloca y clasifica. Ellos tienen todo un sistema muy robusto en cómo dan información, como muchos países también lo tienen, cómo dan información muchos hospitales, para ellos centinela o no. El único cambio allá es que entra las aseguradoras y cuando se infecta un paciente, la aseguradora se deslinda y pagas tu hospital. Entonces tu hospital te haces cargo de esa infección y tienes que pagarla. El seguro no te va a pagar porque dentro de tu sistema ocurrió algo, ¿no? Y creo esto es un concepto muy parecido, no sé si lo comentaron, a la aeronáutica. Como cuando se estrella un avión, se muere el piloto. En un hospital no se muere quien lo atiende, ni se queda sin una pierna, ¿no? Ni enfermera, ni médico, ni nadie, o el mismo sistema, porque en realidad no son las personas, es el sistema. El proceso como se atiende, no es la persona, es cómo está constituido los programas o cómo se llevan a cabo en materiales, recursos y todo lo que está dentro de esto. Entonces, es una sola diapo para que vean ustedes cómo ellos lo manejan y cómo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, aunque debería ser más rápido. La que sigue, por favor. Y bueno, dificultad de reunir datos confiables, ¿no? Eso es muy difícil, más acá la misma OPS lo dice, ¿no? Complicado tener información de estos países de la región de América, pero al final sí tenemos datos, ¿no? Y bueno, aquí pues colocamos algunos que no son la región de América, son otros lugares. La Unión Europea estima en infecciones relacionadas a líneas intravasculares, en promedio 1 de cada 20 pacientes hospitalizados, y lo que corresponde a un total anual de 4.1 millones de pacientes, y estos 37,000 fallecen cada año, nada más por esa infección, ese tipo de infección, ¿sí? Y cada uno de los grandes bloques que existen de infecciones, sitio quirúrgico, bacteremia relacionada o líneas intravasculares, infección de vías urinarias relacionadas a catéter o neumonía asociada a ventilación, tiene una estrategia dentro de este paquete. Una, que es la que aquí hablamos, que es lavarse las manos. Yo puedo tener un insumo para hacer antisepsia, yo puedo tener un apósito especial para esto, puedo tener muchas cosas, un kit completo, pero si no me hago higiene de manos, este paquete no va a funcionar. Entonces, está incrustado dentro, tiene que ocurrir todo para que podamos prevenir.
Y Canadá indica que se contraen unas 22,000 infecciones hospitalarias anuales y dan un lugar a 8,000 muertes. En Estados Unidos de América, anualmente los costos médicos directos globales son de las infecciones en 35.7 a 45 mil millones de dólares, y el Reino Unido en libras 900 millones por año. Los costos prevenibles, eso no lo hace todo el mundo. Esto de cuánto nos gastaríamos en prevenir una infección. Y esto es un dato importante que deberíamos de tener como país, pero un nivel, porque podemos tenerlo. Si ustedes se meten e investigan, hay artículos, ¿no? Investigaciones que se hacen separadas. La idea es tener algo global, una información desde el área de donde se concentra la información, que debe ser el gobierno, para que de ahí se desencadene los cambios. ¿La que sigue? Y bueno, aquí ya vamos a nosotros, ya lo comentó el senador. En la Dirección General de Epidemiología, en la Secretaría de Salud, se ha hecho un esfuerzo por tener información. Muchos años llevamos con una red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, o sea, un sistema en donde nosotros damos información y estadística, pero nos faltaba saber qué ocurre, ¿no? Y esto es lo que acaban de hacer, ya tienen 2015 y ya lo van a presentar. Y nada más es de los que dan información, porque existen un gran grupo que por muchas circunstancias no tienen una computadora, por muchas circunstancias no entran, o porque no deben de cumplir ciertos criterios para poder entrar a la red y a lo mejor no cumplen. Y esto es lo que dice este informe. 388 unidades deben capturar información, son centinela, así se llaman estas unidades, ¿no? De estas, 93% hizo al menos una captura al año. Bueno, yo atiendo diario pacientes, ¿verdad? Nos falta más información. 65.7 de los hospitales notificantes tienen menos de 100 camas sensables. No significa que por menos camas es menos importante, nada más que entre más camas se te dificulta más la operación, porque esto también tiene que ver con insumos y con la capacidad del recurso humano que atendemos, con esto que han ustedes oído, que se llama el radio enfermera paciente. ¿Sí? El grupo de enfermeras es el grupo más fuerte para prevenir infecciones. El grupo de primera línea son ellas, y ellas son las que nos tienen que ayudar para prevenir infecciones. Entre el radio sea mucho mayor, más complicado se da la operación. Entre más grande sea el hospital y no se cubre esto, más complicada es la operación. ¿Qué significa? Y se los comento ahora, necesitamos insumos de higiene de manos, ¿sí? Pero también necesitamos la operación sea clara. Puedo tener esta parte cubierta, pero si el radio es mayor, es muy complicado hacerlo, por la carga que tenemos en nuestros sistemas de salud. El 4.3 por 4 de los casos notificados fueron de hospitales de 100 a 200 camas. Ya empezamos a hacer esa categorización que otros países ya hacen, ¿no? Somos hospitales de 100 camas, de 200 somos hospitales de escuela. Nos falta todavía más, pero creo que vamos bien. El 63.7 pertenecen a la Secretaría de Salud, y aquí hay un dato importante: los sistemas de salud no todos dan información, no todos dan a este sistema. La mayoría de esto, lo ven ustedes ahí, el 63.7 es estos hospitales de la Secretaría de Salud, pero existe ISSSTE y existe IMSS, y existen privados, y existen otros más, que hay que dar esa información, hay que compartirla, porque al final con esa información podemos hacer cambios porque tenemos un panorama. Acuérdense que la información es para la acción, si la guardamos en una carpeta, pues no funciona. La tasa global es de 4.1 por 100 egresos. Esta es la tasa que tuvimos 2014, en comparada con 2013 parece que bajó. En 2013 tenemos 4.3 y ahora parece 4.1, ¿no? Todavía hay que ser más finos en la información. Estamos con tasa por egresos, ahora necesitamos, y ya lo está haciendo, indicadores más en relación a procesos y a resultados, ¿no? Indicadores de días procedimiento, indicadores de sitio quirúrgico, de cirugías limpias, que es nuestro indicador más importante, ¿no? Esas cirugías que no se deben infectar porque no tienen flora, ¿no? O debe de ser más controlado. Artroplastías, cirugías de neuro, cirugías cardíacas, ¿no? Esos son nuestros indicadores finos. ¿Qué está pasando en esa institución? La que sigue, por favor. El promedio de edad de 36 años, el género 53.6 más masculinos que femeninos, con muy poco rango. Grupo de edad, en esta información que se dio en la ROBE, es la mayoría, todos alrededor de 100,000, menor de 1 año, 25-44, 50-56, mayores de 65. O sea, los extremos de la vida y el promedio de la gente que está productiva.
se está infectando. O sea, el impacto en los extremos de la vida es mayor porque sus comorbilidades pueden, el bajo peso, la diabetes, la hipertensión, hacen un factor de riesgo mayor y pudieran tener una consecuencia o una evolución más tardía o más tórpida, ¿no? Imagínense este grupo de 25 a 44 años que se infecta y tienen que trabajar y no están trabajando porque se infectaron y iban por otra situación a la institución. O iban al odontólogo a lo mejor a hacerse un cambio de algo y se infectan, ¿no? Y esta zona es complicada porque está cerca del sistema neurológico. ¿La que sigue? El diagnóstico de egreso de esta edad, ya lo platicamos, ¿no? Recién nacidos pretérmino, bajo peso. Y el factor de riesgo es mayor entre menor peso tenga. Insuficiencia renal crónica y neumonía no especificada. Se reportaron dentro de este sistema 5 factores de riesgo, o sea, los factores de riesgo son los invasivos, rompemos todas las barreras naturales que tiene el cuerpo, todas las rompemos. La piel es una barrera, el pH de la piel es una barrera. Si ustedes entran a la piel, no entran a líneas intravasculares como tal, bueno, pues estamos contenidos. Pero si entramos a líneas intravasculares, rompemos la barrera y este es un sistema estéril. Sonda vesical, y esta vía periférica venosa 16.2, y en muchas instituciones utilizamos este sistema porque llegó el paciente a urgencias, sin evaluar si es necesario hacer esta acción. Y aparte la colocamos y no nos hacemos higiene de manos porque nos ponemos unos guantes y con los guantes creemos que ya todo está bien. Y los guantes funcionan para protección del personal, ¿sí? En muchas ocasiones también del paciente, pero también es una protección bicompartida. Sonda vesical, ¿no? Estas sondas vesicales que también se usan porque en muchas ocasiones no existe la cantidad de recurso humano y necesitamos apoyarnos de un sistema donde podamos tener, pues, no necesidad de llevar el pato, ¿no? Bueno, así le llamamos, ¿no? No necesidad de llevar esta herramienta para que el paciente la use y al final, dentro del programa de prevención de sonda urinaria, tiene que ver mucho este punto. Si ustedes ven, piénsenlo, a lo mejor analícenlo un poco en sus instituciones o en sus áreas donde laboran. Si ustedes van ahorita a urgencias, vean cuántos pacientes tienen una sonda urinaria y si es necesario que tengan esa sonda urinaria. Ese es del 12.8, el catéter central es de 12%. Esto necesitamos todavía más finura en nuestro país. Necesitamos saber la tasa de infección o la tasa de incidencia por días procedimiento. Es necesario saberla porque es la única manera de que yo me compare con alguien. Si no, con estos datos no me puedo comparar con ningún lugar del mundo. Entonces, esto necesitamos más finura y ya se está trabajando en ello. La que sigue, por favor. ¿En qué servicios se encontró más infecciones? Medicina interna con 25.8, cirugía general con 18% y unidad de terapia intravenosa de adultos con 11.1. Medicina interna, ustedes dirían, normalmente, si ustedes ven indicadores internacionales, ustedes ven que las áreas de terapia es donde mayor infecciones tenemos, ¿no? Y uno diría, ¿por qué aquí tenemos más en la terapia, perdón, en medicina interna? Es muy fácil responder. Si ustedes van a las áreas de hospitalización, hablando de hospitales, segundo, tercer nivel, hay pacientes que tienen apoyo de terapia intensiva, pero en medicina interna, porque no existe la capacidad. En cualquier hospital sucede esto. Entonces dirían, ¿por qué medicina interna? ¿No? Son pacientes que no tendrían por qué tener tanto invasivo, pero esto es lo que ocurre. Esta es la realidad que ocurre en nuestro país. ¿Qué más? Frecuencia, bacteremia, 23.4. O sea, bacteremia son las infecciones de líneas intravasculares. Pueden ser bacterias o pueden ser hongos, ¿sí? No es exclusiva solamente bacteria, pero bueno, es algo que así lo han manejado. Neumonías, infección de vías urinarias y infección de herida quirúrgica. Así es como esta muestra, diríamos, esta muestra del país le da información al Sistema Nacional de Salud. La que sigue, por favor. ¿Y qué agentes etiológicos tenemos? De todas estas infecciones, solo el 50% se pudo tener un resultado de un microorganismo. ¿Y qué tendencia tenemos ascendente? E. coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Ese es el grupo que tenemos. Aquí todavía no vimos la finura, aunque sí está, de qué resistencia hay. E. coli, la mayoría ble. Y en muchas instituciones tenemos E. coli ble. Aunque en muchas, y gobierno, el problema no es E. coli ble, ¿no?
sino puede ser KPC o las pseudomonas aeruginosas multidrogoresistentes. Esta información todavía necesitamos saber más y también saber si tienen programas ya de uso racional y cómo está impactando en este indicador, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es la infección de torrente sanguíneo, un total de 13.969. La tasa de letalidad de esta información 2014 es de 7.5 por cada 100 casos. Se dividió entre bacteremia no demostrada, 33.6, bacteremia primaria, 31.8. Y la tasa de letalidad por cada uno de ellos, ustedes la observan aquí. Al final, recuerden que esto es una sola muestra, hay otros estudios que se han hecho donde se han encontrado una tasa todavía mayor que la que tiene la ROVE. Acaba de haber un estudio, bueno, hace 2 años, que hizo la MEN con nutrición y la Subsecretaría de Desarrollo, donde la información es todavía se triplica este indicador. La que sigue, por favor. Neumonías. Aquí todavía tenemos global neumonías, y neumonías estamos entre neumonías asociadas a ventilación y neumonías nosocomiales con tal. Y es totalmente diferente porque la asociada a ventilación tenemos invasivos, ¿no? Les damos apoyo ventilatorio y también ahí existen paquetes o bundle donde está incrustado hacer higiene de manos y hay que supervisarlo. Esta tasa de letalidad es 10.4 por cada 100 casos, hay 11.930 neumonías, 36.6 tenía factor de riesgo de asistencia mecánica a la ventilación, aquí ya está separado, el porcentaje es de 39 para 38.6 para NAF y en el 42.2 se identificó el agente etiológico. Por muchas situaciones puede ser, por no tener un área de microbiología puede ser, aunque dentro de la ROVE se pide que se tenga un área de microbiología para que tú estés dentro del sistema. La que sigue, por favor. Infecciones de vías urinarias, 9.466 casos, 62.7 tenían como factor de riesgo colocación de un catéter urinario y aquí se queda uno pensando, un grupo tenía un invasivo, ¿no? Un factor de riesgo y otro grupo no tenía esto, pero ¿qué más tenía? ¿Qué ocurrió en su atención? A lo mejor eran pacientes postrados con un pañal, muchas situaciones. La media de días con factor de riesgo 12 días, 44.8 se identificó el agente etiológico. La que sigue, por favor. Sitio quirúrgico, bueno, ya lo van a revisar más puntual. Tasa de letalidad general 2.9 por cada 100 casos. Todavía no llegamos a esa finura de qué tipo de cirugía fue. 9.182 casos en total, 45.1 se presentó una cirugía electiva, 37.3 en cirugía de urgencias y 17.6 se desconoce. Faltó información. Y esto es importante saber si fue de urgencias o fue electiva, ¿no? Porque cuando es electiva tenemos toda una estructura para la prevención como tal, que cuando es urgencias, por la situación puede ser diferente. Pero aún así falta información, mucha información. La que sigue. El estudio CENIC, bueno, aquí así se ve. Nada más para terminar, yo quiero puntualizar por el tiempo en la vigilancia epidemiológica. Este concepto de vigilancia epidemiológica que ahora se ha impulsado en infecciones asociadas a la atención a la salud. Este es un ejemplo del estudio CENIC, como cuando hubo un programa, o sea, hubo gente que participó y tenía esa estadística y esa información, hizo algo con la estadística. O sea, lo importante es tener un programa, tener información y después hizo algo, no venirle a presentar a un foro, sino hizo programas relacionados. Seguramente esto sucede en muchos hospitales, pero al final esto es importante porque en nuestro país todavía de repente la vigilancia epidemiológica se tiene el concepto que es solamente la estadística. Pero el que esté en vigilancia epidemiológica debe saber que esa estadística le tiene que funcionar para hacer algo. Si con esa información no hace nada, estamos muchos en la vigilancia epidemiológica de nuestras áreas de epidemiología. La que sigue, por favor. Para finalizar. Intervenciones, identificar las determinantes locales de las cargas de las infecciones como tal, locales por área y locales por estado y al final como país. Mejorar los sistemas de notificación y vigilancia a nivel nacional. Esto de reportar no es forzoso. Esto de reportar es voluntario y es comprensible, porque para que yo reporte necesito computadoras, necesito un laboratorio. Si yo no cubro esto, ¿cómo yo solicito esto? Y la legislación, somos gobierno al final, entonces esto es complicado. Pues ahora sí que tenemos lo que podemos, ¿no?
pero necesitamos más. Hay que mejorar el sistema de notificación y vigilancia. Garantizar requisitos mínimos en los que se respecta los establecimientos, los recursos indispensables o disponibles destinados a la vigilancia y la capacidad de laboratorios de microbiología. La que sigue. Garantizar el funcionamiento efectivo de los componentes de control de infecciones a nivel nacional y estos establecimientos de atención sanitaria, ahí está enfocado y abajo lo que es el insumo para higiene de manos, no solo el insumo. Después del insumo viene todo el programa multimodal para que sucedan las cosas. Claro que entre más tengamos recursos, más fácil van a suceder. Si no, no sucede. Aplicar las medidas generales de prevención, en particular las prácticas óptimas de higiene de manos a la cabecera del paciente. Esto es bien importante, hablando ya de higiene de manos nada más, tener estos insumos en la cabecera del paciente y la información de cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y mejorar la educación, la responsabilización del personal y la cultura de seguridad del paciente y de los trabajadores. Las infecciones asociadas a la atención de salud también es de los trabajadores. O sea, son los pacientes y también nosotros podemos adquirir una infección asociada a la atención de salud. ¿La que sigue? Realizar investigación para adaptar y validar protocolos que puede haber en otro área. Este mismo uso racional de antimicrobianos se debe adaptar a nuestra epidemiología hospitalaria, a nuestra microepidemiología hospitalaria. Se tiene que adaptar a nuestras guías, a tener guías dentro de la institución para decir, esta infección, usted tiene que utilizar este antibiótico y hacer un proceso de desescalación. Realizar programas de participación de los pacientes, creo que ahora los pacientes cada vez participan más, sus familias en la notificación y control. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y bueno, para terminar, el uso de la información, y aquí nada más es para pensar un poco, información para la acción. Un hombre tenía miedo a subirse a un avión por aquello de los secuestros aéreos. Y mirando una estadística, él pensaba en secuestros aéreos, ¿no? Y entonces vio una estadística y lo que vio es que hay una probabilidad de que en un vuelo haya una bomba de 1 entre 1000, ¿no? Mientras que la probabilidad de que hubiese 2 es 1 entre 100,000. Entonces lo que hizo fue, pues ya hay una bomba. La estadística funciona, la vigilancia epidemiológica da información y esta tiene que ser analizada correctamente para poder aterrizar. Higiene de manos es un programa importante, pero que tiene que ir incrustado con otras cosas alrededor para que funcione. Gracias. Desde luego, fuerte el aplauso para la doctora Roxana Trejo González. En estos momentos recibe su reconocimiento por parte de la doctora Lilia Cote Estrada por acompañarnos dentro de este foro. Le comunicamos a nuestros ponentes que finalizando la cuarta ponencia realizaremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Las infecciones de sitio quirúrgico son las infecciones hospitalarias más frecuentes. Su abordaje es complejo. Este tema será expuesto por el doctor Héctor Noyola Villalobos. Muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias al senador Mayans y a la doctora Cote por invitarnos a tocar este tema que es de vital importancia. Ya escucharon ustedes seguridad del paciente, escucharon en general lo que son las infecciones nosocomiales. Y en los siguientes 20-25 minutos yo voy a enfocarme ya a las infecciones de sitio quirúrgico o sitio operatorio. Iremos siendo más específicos y verán el papel tan importante que juegan muchos factores, pero uno de ellos es realmente fácil de prevenir, que es el lavado de manos. Todos ustedes enseñan a sus hijos a lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Todos nosotros debemos hacer eso cuando estamos en contacto con un paciente y no lo hacemos. Entonces pensamos en medidas muy avanzadas, pensamos en utilizar antibióticos muy caros, de última generación, medicamentos, aislamiento, parches, protectores de heridas, pero nos olvidamos de lo sencillo, de lo fundamental, de lo básico, de lo que tenemos y lo cual no necesitamos grandes recursos para poder obtenerlos. La que sigue, por favor. La definición de una infección de sitio operatorio, sitio quirúrgico, es una infección relacionada a un procedimiento quirúrgico que ocurre en la herida o cerca de ella,
dentro de los 30 días del procedimiento o hasta un año después si se implantó un material protésico. Todos los cirujanos somos excelentes, operamos y nada se nos complica. Pero ¿qué pasa con el paciente que no vemos, que se va de alta y no regresa? Y ustedes vean, hasta un año después. Nosotros suponemos que está bien, lo cual no quiere decir que esté bien, porque si regresó con otro médico o regresa a mi mismo hospital, pero lo ve a alguien más, yo no sé si tuvo o no una infección. Y esto que ustedes ven aquí, esta infección, la que sigue, cambia totalmente el panorama de este paciente. La que sigue, por favor. La clasificación de la infección del sitio operatorio puede ser de la piel, que son fácilmente reconocibles, son infecciones superficiales, piel o el tejido celular subcutáneo, tejido inmediatamente por abajo de la piel. Una infección profunda, cuando es en músculo, en las fascias aponeuróticas, o cuando es una infección de órgano o espacio anatómico, es cuando hay peritonitis, cuando hay infección de cavidades, y todas ellas son importantes, algunas mucho más sencillas de tratar de otras, pero todas en general, la que sigue, comparten la misma problemática de la cual hemos estado comentando esta mañana. La que sigue, por favor. ¿Qué impacto tienen? Ya ahorita la doctora Trejo nos habló de infecciones relacionadas a la atención hospitalaria, y las infecciones del sitio operatorio es el tercer lugar entre infecciones nosocomiales. Aumenta la estancia intrahospitalaria de 4 a 26 días y se prevé que estas son prevenibles en una gran parte de los casos. Y ya estaremos viendo cómo esto incrementa una cantidad de cosas que mencionaré adelante. La que sigue, por favor. Algo muy importante es que realmente desconocemos la tasa real de cada hospital. La doctora Trejo ya nos comentaba, pásame la que sigue, por favor, que hay algunos números de los que se han reportado, pero no hay una estadística real que debe ser determinada por cada hospital. ¿Por qué? Porque cada hospital es diferente. Incluso dentro de la misma institución, los hospitales no somos iguales. Y depende mucho, lo veremos, del número de camas, del número de médicos, del número de especialidades, y ustedes verán adelante qué cirugías tienen más potencial de infectarse. Entonces, afortunadamente, tenemos que recurrir a lo que sí está reportado en otro país, y sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos la infección del sitio operatorio ocurre en de 2 a 5% de los pacientes